Muy buenas a todos a este nuevo rincón del canal Owner TV. Hace un par de semanas el director de este canal, el señor Pablo, me hizo una proposición que a mí me resultó hasta impactante. Él tenía cierto interés en poner una sección de geopolítica en su canal y me hizo la proposición de ser yo el que la dirigiera en este caso. Algo que, desde luego, por su parte es bastante atrevido, ya que se está arriesgando a, en fin, a minorar el número de suscriptores que con el tiempo, pues, ha ido increciendo. Y bien, pensándolo un poco estos días, resulta que había demasiados canales dedicados a estas cosas, donde generalmente lo que se hacía es comentar una cuestión de una forma algo limitada, porque desde luego el soporte no da para mucho más. Y en fin, desde mi humilde opinión, habría que darle un toque personal a este rincón. Por lo que vamos a intentar en esta nueva sección hacer tres cosas. Tres cosas que creo que en el contexto en el que nos encontramos son de imperativa necesidad, eh, debido no solo a este efecto CNN que tiene Internet, que nos inunda completamente a noticias una detrás de otra, también con los diferentes riesgos que existen, con las diferentes manipulaciones mediáticas, en fin, ya saben, los choques de intereses de estas cosas, de estos estados, de estos países en el que estamos nosotros insertos, que es el llamado mundo occidental, que como veremos no es real, no existe tal mundo occidental como tal. Y bueno, el contenido del programa va a ser mi intención es que sea algo diverso, ya que vamos a mezclar diferentes elementos. Habrá, por supuesto, entrevistas, habrá intervenciones, habrá colaboraciones, habrá tertulias. Yo intentaré que no sean demasiado numerosas porque claramente este espacio, aunque usted no lo crean, es demasiado pequeño y necesita, pues, de cierta claridad para que tampoco haya un revuelo de intervenciones desordenado y que nos lleve a todos a una confusión y que no nos lleve, desde luego, a ninguna conclusión. Así que el objetivo de este rincón va a estar basado en tres pilares fundamentales: el de formar, informar y lo que es más importante, hacer pensar. Y más en este tiempo donde nadie piensa, todo el mundo asume ciertas ideas o asume cierto relato de una forma crítica, sin desde luego darle una pensada a aquello que está escuchando, a aquello que opina su amigo o a aquello que opina el vecino más próximo o incluso aquello que va resonando de una forma casi uniformada, no solo en los periódicos, que cada vez son menos leídos, no solo en la televisión, que cada vez es ya auténticamente menos vista, sino también en las redes sociales, que en este caso ha cumplido un papel fundamental a la hora de informar, aparte de otros canales. Así que mi intención es ser, en este caso, una parte más de esa voz crítica, de esa voz alternativa, que a vosotros os brindará, desde luego, la mejor de las informaciones, la mejor, desde luego, de las intervenciones para que ustedes, eh, lo que, para que ustedes saquéis vuestras propias conclusiones a través de lo que vosotros vais a estar leyendo conmigo en todo momento. En esta sección también vamos a dar, pues, ese aspecto teórico, ¿no? Ese aspecto necesario para comprender qué narices es eso de la geopolítica. Porque es esto, la geopolítica en su estado puro. Por lo que, debido a las características de lo que es la geopolítica, hemos tenido a bien llamarlo poderes en jaque. ¿M? Este título es bastante paradigmático, ya que refleja exactamente cuáles son los vericuetos por los que está pasando el mundo en la actualidad y cuáles son las formas que tienen los estados de relacionarse. Bueno, apartando un poco esta parte, he de decir que, el en fin, la geopolítica se ha puesto bastante de moda desde el inicio de la operación militar especial en febrero de 2022 por parte de la Federación Rusa,
penetrando en el territorio ucraniano. Aquello fue, desde luego, un punto de inflexión de carácter histórico cuando el señor Vladimir Putin le dio por pegarle una patada al tablero geopolítico, ya de una forma más que evidente y encarnizada. Por lo que de repente empezaron a proliferar no solo las estanterías de las librerías, que díganme ustedes quién vaya a ellas, por desgracia, sino también en YouTube, en otros tipos de plataformas, donde el concepto de geopolítica iba proliferando en un sentido digital hasta llegar a niveles ya de aborrecimiento, con perdón. Pero resulta que uno de los introductores de la geopolítica en España, me refiero reciente, todos sabemos que es el compañero Vicens Vives, allá por los años 50, con su magnífico ensayo sobre la geopolítica, sino que en el año 2017 se publicaría en España lo que se llama habitualmente un bestseller, que es ni más ni menos que Así se domina el mundo, por parte de nuestro queridísimo coronel Pedro Baños. Pues bien, este libro ha sido un punto de inflexión, todo hay que decirlo. Ha sido un punto de inflexión para todos aquellos que ya de antes leíamos acerca de esta metodología, pero es que él la llevó mucho más, le llevó las capas populares españolas, que siempre se ha tenido el tópico de que el pueblo no leía, el pueblo español no leía, el pueblo español es completamente idiota, pero no es así. Y desde entonces sus libros han sido top ventas en todo tipo de plataformas, incluso en Amazon. Y que además ha llegado a aglutinar una serie de seguidores bastante acérrimos, entre los que evidentemente yo me encuentro, por casos evidentes y razones más claras imposible. Así que también es algo a reconocer y que desde entonces en diferentes artículos y publicaciones en las que he tenido bien escribir, lo he denominado como el geopolítico del pueblo español. Porque te tengo que decir, no todo el mundo escribe geopolítica para los demás, escribe geopolítica solo para un pequeño núcleo de personas y también desde un lenguaje academicista que ya se nos viene, en fin, provocando una serie de hastío enorme. O sea, hay cosas que se pueden explicar perfectamente sin hacer florituras de carácter dialéctico, de carácter lingüístico, para que todo el común de los mortales nos interesemos por ello. Y claro, los ensayos de Pedro Baños llevaron a que un montón de gente que no leía en general pasase a leer, pues eso, sus libros, que son exactamente lo que es la geopolítica, la yuxtaposición de muchas materias como la sociología, la historia, la ideología o la filosofía, etcétera. Y además, sintiendo una verdadera pasión por la materia y un verdadero interés, tanto que es un concepto que ya ha resonado o está resonando por la conciencia colectiva de muchos españoles. Aquí a lo que también hay que hacerle su debido reconocimiento, todo hay que decirlo. Pues bien, lo que pasa es que hay muchos elementos que tienden a ponerse esa floritura de analista, el experto, este experto occidentalista que siempre sale en los medios de comunicación, desde luego bajo el frontispicio de que pertenece a no sé qué institución, que cuando uno empieza a escarbar un poco resulta que hay dinero público de por medio. Pero en fin, estas cosas que los españoles ya sabemos más que de antemano. Y que lo único que hacían era, en fin, una lectura bastante simplona de la situación, que claramente no se inmiscuían en lo que es el contenido de la geopolítica y a lo que tendían es a soltar una mera opinión y a desviar el foco de atención o desviar la verdad absoluta, que siempre es objetiva, por cierto, de la mente de los oyentes o de consumidores de su propaganda, porque finalmente no hay otra cosa que la televisión que es propaganda, además cada vez más mala, simplona, ridícula y, en fin, propia de este mundo en el que vivimos, que es ni más ni menos que la sociedad del espectáculo de Guy Debord, eso que ya escribiera hace años, en fin, antes de que muchos de nosotros naciéramos, entre los que me incluyo. Yo nací a finales de los 90, ya la Unión Soviética aún echaba humo, ¿no?, tras su derrumbe. Y claro, hay cosas a las que muchas veces uno no le da explicación, pero oye, ahí están los diferentes autores con sus diferentes publicaciones a los que solo hay que acudir como una rata de biblioteca y empezar a inmiscuirse un poco en sus páginas, a ver qué ponen, a ver qué dicen, porque muchas veces es que, en fin, sus ideas se han vuelto completamente
partes de la realidad objetiva. Y bien, en este programa os vengo a hablar concretamente de lo que es la geopolítica. Pero la geopolítica no solo como concepto, que por cierto pertenece al campo de la politología o ciencias políticas, como quieran ustedes llamarle, sino que además les vengo a hablar de la geopolítica como un hecho histórico, ¿no? Digamos, un hecho que tiene su origen histórico con unos autores que ya claramente son pensadores clásicos, que no antiguos, todo hay que decirlo, de la geopolítica. Entonces, disculpen este pequeño resfriado que tengo, producto de vivir esto en el corazón autogripado de Europa, también conocido como Alemania. En fin, estas cosas. Y bien, pues vamos a empezar un poco. Desde luego, si nos queda un poco de tiempo, revisaremos algunas noticias, un par de ellas que he podido sacar, que son más o menos de interés, para hacerlo todo un poquito más ameno, la parte teórica y la parte práctica. Con los programas iremos viendo a ver de qué forma hacemos llegar todo este tipo de información a cada uno de vosotros. Y ante todo, like, suscribirse y poner un comentario aunque sea para insultar, que algunos nos alimentamos de las lágrimas de muchos sujetos, sobre todo si son nazis. Nos encantan, desde luego. Y bien, pues bien, resulta que la geopolítica tiene un origen bicéfalo, ¿no? Un origen bicéfalo que muchas personas universitarias, en fin, ya irán viendo mi pasión por la universidad, que es claramente nula, pues muchos autores siempre fallan a la hora de ubicar el origen de la geopolítica en un sentido, pues eso, conceptual, ¿no? ¿Cuándo surge? ¿Por qué? ¿Y por parte de quién? Y en este caso, como vengo repitiendo, es un concepto bicéfalo, es una materia bicéfala. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene dos autores, dos cabezas en este caso. Y por una parte está la parte de su autor, su padre estructural y su padre conceptual. ¿Esto qué quiere decir? Porque uno de ellos lo que hizo fue establecer la estructura de lo que es la geopolítica, pero no le dio nombre. Y el otro lo hizo. Y además desarrolló dicho concepto hasta que a veces se le ha atribuido en fin, la autoría del concepto como tal, pero en realidad siendo objetivos con la cuestión, resulta que la geopolítica es de carácter bicéfalo, es decir, no puedes decir que es solo un autor, hay dos, leña. Pues bien, el término Geopolitik, que es donde viene, que es un término alemán, nace conceptualmente de la mano del jurista y politólogo sueco Rudolf Helen, ¿no? Con la publicación de un artículo en la revista Imer, que por cierto era perteneciente de la Sociedad Sueca de Antropología, llamado Estudios sobre las fronteras políticas de Suecia en 1899. Ya vemos que aquí pues, está rozando el siglo XX, básicamente. Aunque mayoritariamente su ensayo, El Estado como forma de vida, de 1916, es el aceptado como cuna conceptual al ser la primera obra desde donde desarrolla el concepto de geopolítica. Y esto es claramente uno de los principios por los cuales los diferentes estudiosos pues, ubican a Rudolf Helen como el verdadero autor, que en parte es cierto porque es el autor conceptual, a través de ese artículo en la revista Imer en el año 1899, pero que no todo queda ahí, porque no todo empieza con Rudolf Helen, sino que además empieza con otra persona, curiosamente también de origen germano, porque en el caso de Rudolf Helen, aunque fuese sueco, él se sentía parte de la germanidad, por así decirlo, ¿no? Era en un sentido pangermanista, sentía que Suecia era parte de ese sentir germano de la existencia. Así que Rudolf Helen lo que hace es un desarrollo de las ideas plasmadas por el geógrafo Friedrich Ratzel en su libro Geografía Política de 1897. A muchos que no lo sabréis, Friedrich Ratzel resulta que es el padre de la geografía moderna, es decir, la geografía política, ¿no? Y claro, ambos autores rechazan concebir al Estado y la sociedad desde una perspectiva mecanicista, y por lo que optaron por una concepción organicista o zoológica, ¿no? Influidos por las tesis darwinistas del siglo XIX. ¿Esto qué quiere decir? Pues bien, que para ellos el Estado, ¿vale? No es un compendio de instituciones que funcionan en un sentido mecanicista, es decir, un sentido malamente llamado materialista, por así decirlo, en fin, ya saben, sino que para dar una explicación mucho más dinámica, que este concepto está muy atribuido también a su concepción de Estado,
pues hace una especie de analogía del Estado como un ser vivo con capacidad, es decir, que vinculado a una delimitación geográfica concreta, donde desarrolla su vida, se expande y además generalmente tiende a morir o a transformarse, que eso es algo también propio de la biocenosis que conforma el estado natural o el estado ambiental. Digamos que su analogía con los animales se hace más que evidente, ¿no? El estado, por lo tanto, es un organismo vivo, en constante movimiento, que nace y lucha por sobrevivir para desarrollarse en el medio geográfico contra otros organismos o estados. Es decir, nacer, desarrollarse, expandirse y morir, ¿no? Como ser vivo precisaba de un espacio vital, es decir, Lebensraum. Nos suena un poco, ¿no? Nos suena un poco al señor este que eh, paraba taxis en mitad de Alemania en los años 30. Pues miren que hay ciertas conexiones, aunque no tanto como lo pintan, ¿no? Y claro, a través de este espacio vital, Lebensraum, se expandirá con el fin de acaparar recursos naturales, incrementar la producción económica, expandir su población y alcanzar más poder, ¿no? La geopolítica como conciencia geográfica del Estado. Atentos porque esta es una definición que se da muchísimo en los clásicos, ¿no? Pero que aquí hay que hacer una precisión. Habéis visto que hay una intersección, en este caso conceptual, entre, la, entre la geografía política y la geopolítica. No es lo mismo. Para ser más exacto, la geografía política es un subcampo de la geografía, ¿no? En este caso concreto, concibe al Estado como un ente fijo, anclado a un territorio donde no se mueve, porque principalmente el objeto de estudio de la geografía es el territorio, pero geográficamente conceptuado, no políticamente conceptuado. En cambio, la geopolítica concibe al Estado como un ser dinámico. Un ser dinámico, como hemos repetido, con capacidad de expandirse, retrotraerse, morir, transformarse, acaparar recursos de otro estado, expandirse por otros vericuetos geográficos hasta llegar a un desarrollo político amplio. Algo así como una analogía que podríamos poner, la geografía política, en este caso, es una fotografía fija y la geopolítica es una obra cinematográfica, para que ustedes vean que el movimiento, en este caso, pues cumple una función primordial. Y bueno, antes de avanzar un poco, hay algo que desde luego eh, representa bastante de lo que es este programa. Aquí está. Digamos que estos son los poderes en jaque. Perdonen esta interrupción, pero creo que es importante. Como hemos visto, los estados, como bien pone ahí, los estados son entes que están en desarrollo, se van moviendo, como precisamente estamos viendo aquí. Diferentes países se organizan de forma internacional, se expanden, se retrotraen, se unen unos con otros, algunos pierden territorio, otros ganan posiciones, unos ganan en economía, otros ganan en territorio y así sucesivamente. Digamos que evidentemente son animales, en este caso, en el tablero mundial de las naciones políticas. Exactamente, eso es una de las representaciones que estos dos grandes autores, Rudolf Helen y Frederick Ratzel, intentaban proyectar con su teoría, que era aquello de la geopolítica. Y bien, ya yéndonos un poco al quid de la cuestión, vamos a poner aquí tenéis, por ejemplo, a ver, compartir esta pestaña, aquí está. Aquí tienes a Rudolf Helen, este es el teórico. Esto está sacado, por cierto, de una obra bastante destacada que es, en fin, es Fundamentos de Geopolítica, escrito por Alexander Dugin y publicado en 1997, un año bastante importante en la Federación Rusa, porque ya nacía como Federación Rusa tras haber fenecido como Unión Soviética. Y este libro, por cierto, se estudiaba en la Escuela de Estado Mayor de la Federación Rusa. De hecho, era el libro de formación de muchos, en fin, generales, soldados y gente de la élite política y militar rusa, todo hay que decirlo. Además que fue una obra fundacional y digamos que es la obra fundacional de la Escuela Geopolítica rusa. Aquí tenéis al señor, en fin, señor Rudolf Helen,
que es, digamos, de los más importantes. Y aquí tenéis al señor Friedrich Ratzel. Sí, aquí está, exacto. Estos dos son los autores, estos dos son los autores que vamos, en fin, que vamos a tener más o menos como pilares a la hora de establecer ese análisis concreto. Y bueno, volviendo aquí, debemos decir lo siguiente, ¿no? Cada uno establece el análisis geopolítico desde un sesgo, pero es que la geopolítica es mucho más, es mucho más compleja. No es tan fácil establecer un sesgo, me refiero, que cuele, más que nada por la complejidad que ello contiene. Y en fin, vamos a por ello, como uno de los motivos, a dar nuestra propia definición de geopolítica, ¿no? Que, en fin, ¿qué es eso de la geopolítica? Que todo el mundo habla de geopolítica. Pues básicamente la geopolítica es un método de estudio para analizar, comprender y explicar las relaciones que tiene un Estado, una nación política, con respecto a un territorio, ¿no? Para su despliegue, pues analiza los efectos de la historia, que es el tiempo, los efectos del territorio, que es el espacio, y los efectos del Estado, que es el poder. Digamos que estos tres pilares forman parte en fin, forman parte de unos elementos necesarios para esbozar un análisis geopolítico. Sin eso no se puede hacer absolutamente nada. Y bien, como veníamos diciendo, esta metodología abarca el crecimiento, el cambio, la evolución y la dinámica de los espacios o dominios, ¿no? Que pueden ser terrestre, marítimo, espacial y ciberespacial. Estos dominios, curiosamente, forman parte del propio desarrollo de las sociedades humanas, ¿no? Luego serían sociedades políticas con el surgimiento de los estados, que por cierto el Estado, para muchos licenciados de ciencias políticas, el Estado no nace con Maquiavelo, ya venía de antes. El Estado no es el Estado moderno. Las ciudades-estado de Atenas también eran estados como tal, eran organizaciones políticas con sus estructuras, su código, en fin, su marco jurídico político, sus instituciones, es decir, no todo nace con Maquiavelo ni con ese maravilloso libro llamado El Príncipe. Y bueno, cada dominio, pues en este caso es producto de esos avances científicos, tecnológicos y técnicos de las sociedades humanas ya conformadas como naciones políticas. Por lo tanto, cada uno de ellos ya forma parte de la soberanía de los estados y que dichos campos tienen que tenerlos en cuenta para esbozar un análisis geopolítico objetivo de carácter nacional. Esto veremos a ver, en fin, vamos a ver la importancia que tiene. Y claramente estos dominios pues, son pertenecientes a los estados que están en un continuo enfrentamiento, ¿no? Guiados siempre por intereses nacionales, que es básicamente lo que venimos repitiendo muchísimo. Y es curioso porque, claro, aquí se viene repitiendo un concepto que es el concepto de Estado, ¿no? Que el Estado se viene repitiendo mucho y hay gente que hasta niega el Estado, incluso le da una proyección completamente abstracta que lo retrotrae de cualquier tipo de realismo objetivo, ¿no? Para poder analizarlo. Pero es curioso porque el Estado es el eje de la geopolítica. Es decir, no existe Estado nacional sin geopolítica nacional. El geopolítico como tal es el encargado de esbozar este tipo de análisis teniendo en cuenta un montón de materias, porque no olvidemos que la geopolítica como tal, pues en fin, es una ciencia abierta. Esto es algo que quiero subrayar, una ciencia abierta como subdisciplina a su vez de las ciencias políticas. Y claro, que esto de ciencia abierta, ¿qué es? Pues bueno, que a diferencia de, por ejemplo, las matemáticas la matemática, la física o la química, que son ciencias naturales positivas o formales, la ciencia política o la geopolítica en este caso son ciencias abiertas. ¿Por qué? Me explico. Las ciencias cerradas, en este caso, que no clausuradas, son ciencias que se desarrollan y se expanden no saliéndose nunca de un círculo en el cual pertenecen, que es su campo. ¿M? Se van desarrollando, inmiscuyéndose, en fin, evolucionando, sin salirse de un círculo en concreto. Pero en cambio, la geopolítica o las ciencias políticas son ciencias abiertas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que son ciencias que precisan de extraer de unos campos y otros diferentes elementos de estos.
En este caso, ¿la geopolítica qué es? Pues para tener en cuenta un análisis geopolítico necesitas saber de historia, antropología, sociología, geología, eh, filosofía, teología, pensamiento, etcétera. Hay una serie de elementos que lo hacen una ciencia abierta que por lo tanto es una ciencia de carácter multidisciplinar. Necesitas saber o conocer o tener en cuenta estos factores para poder establecer esa metodología que a su vez se sistematice para que esté al servicio de los intereses del Estado. Porque sin esto no existe ningún tipo de geopolítica. Y claro, el Estado, ¿qué es en sí? Pues el Estado se compone de TPS, ¿no? Como lo que es unas siglas que yo intento pues aglutinar con todo. El TPS es territorio, población y soberanía. Hay en otros teóricos que lo que hacen es TPP, ¿no? Territorio, población y poder. Estos son los tres pilares que fundamentan al Estado-nación. No olvidemos que el Estado-nación es la forma política hegemónica por excelencia de todo el mundo desde la Revolución Francesa de 1789, ya que el Estado-nación como tal, el Estado nacional, lo crea, aunque muchos se sorprendan, la izquierda jacobina. En este caso sería lo que llamaría Gustavo Bueno la izquierda de primera generación, ¿no? La izquierda definida. Y desde entonces el eje, el eje de la geopolítica es el Estado-nación. Sin eso no se puede efectuar ningún tipo de análisis. Y curiosamente, al igual que hay otros conceptos que presuponen el Estado, como es el concepto de guerra. Y bien, después de esto, hay unos factores estructurales o fijos y factores dinámicos o cambiantes. ¿Esto para qué sirve? Pues bien, hay teóricos, y así lo establecen, que son elementos necesarios para el análisis geopolítico. Sin eso tampoco se puede establecer. Hay que distinguir entre ambos, ¿no? Digamos que los factores estructurales o fijos son, por ejemplo, el territorio, el espacio-tiempo, que es básicamente la historia, la posición central o periférica, o los puntos críticos dentro del territorio, o el poder y potencia dentro de su territorio. Esto para traducirlo al común de los mortales, porque esto es muy abstracto, digamos que los factores estructurales son aquellos que no cambian. Son aquellos que son, como bien lo dice, de carácter estructural, forman parte de la propia estructura del Estado que lo hace existir como tal, ¿no? El territorio, muchos me dirán que no, pero es que le pueden robar un territorio o puede un territorio independizarse mediante la intervención de otro, pero generalmente se toma el territorio como un punto fijo, porque no es tan fácil como, por ejemplo, los factores dinámicos que sí son más cambiantes, tienen más facilidad para cambiar, son más maleables, ¿no? El territorio como tal, digamos que es la delimitación jurisdiccional del poder del Estado, que por supuesto está limitado por las fronteras. Todo el mundo lo sabe, igual que por fronteras marítimas, aéreas, terrestres, ya saben. La tecnología ha hecho añicos muchos conceptos y por eso los geopolíticos tienen que actualizar muchas veces su bagaje cultural. Y también, por supuesto, intelectual, cómo no. Y bueno, el espacio-tiempo, la historia siempre es la misma dentro de un territorio, dentro de un Estado-nación, y esta no cambia, a no ser que, como siempre, ya sabe, la política y el poder del Estado a veces es muy relativo, pero no en su efectuación, sino porque es capaz de cambiar muchas cosas. La historia siempre es la misma dentro de un Estado-nación, dentro de un territorio. Digamos que no se puede entender en este caso el concepto de España sin su oposición fundacional al Islam a partir del año 722, incluso diríamos un poco antes, ¿no? Con el proceso de reconquista que se clausura el 2 de enero de 1492, con la conquista de Granada por parte de los excelentísimos reyes católicos, doña Isabel y Fernando. Y bien, la posición central o periférica, ¿no? La posición central o periférica, esto es otro concepto geopolítico, centro-periferia, donde digamos que explica cuáles son los núcleos de poder, ¿no? Claramente, lo central, ¿no? La posición central es el núcleo donde se expande el poder, ¿no? Hay una proyección de poder hacia el resto. Y la periferia es a los lugares donde prácticamente llega. Vamos a poner un ejemplo para que nos sea más fácil. En el caso de Europa actual,
la Europa actual, ¿qué creéis? ¿Que es una posición central o una periferia? Ya os adelanto yo que a sabiendas de la autogripación de Europa a escala económica, por esas sanciones boomerang contra la Federación Rusa, se ha convertido, y lleva convirtiéndose de hace años, en una región periférica. ¿De quién? De Washington, que es el centro de poder en este caso. Es el lugar donde emana el poder en muy buena parte de Europa, puesto que no tiene una soberanía real. Igual que el concepto de Unión Europea es tan relativo como maleable y tan abstracto como ya casi inexistente, ¿no? Y la zona periférica es el lugar donde llegan esos impactos de poder y que prácticamente lo vuelven un elemento más débil ante cualquier tipo de ataque, para que ustedes se hagan una idea. Y luego están los puntos críticos dentro del territorio. Los puntos críticos dentro del territorio pueden ser efectivamente aquellas zonas donde están las industrias estratégicas de un país que lo vuelven un objetivo, en este caso, del Estado agresor, es decir, el Estado que pretende debilitar al Estado enemigo, es decir, para él el Estado objetivo. Ya pueden ser industria, ya pueden ser zonas de abastecimiento, cadenas también de abastecimiento o de producción, y que hacen o facilitan el funcionamiento el funcionamiento normal de un Estado y que generalmente suelen ser objetivos de guerra, ya sea una guerra a través de lo que se llama hard power, ¿no? El poder duro, el poder blando o el poder inteligente, que es la mezcla de ambos, ¿no? Del poder blando es, digamos, ese poder que se proyecta a través de la cultura, las ideas. El cine, por ejemplo, es el mejor, sí, el cine o la televisión, digamos que es la mejor representación del poder blando, porque es un poder que tiende a someter, hace lo que tú inicialmente no harías, y que lo hace de una forma bastante, digamos que bastante dulce, ¿no? Es como el caso de las famosas telenovelas turcas, es los mejores poderes blandos que existen, ¿no? Porque eso te lleva también a tener una cierta simpatía con el país. Eso lo hemos visto también en nuestra nación política con el maldito inglés, ¿no? El inglés, ¿qué ocurre? ¿Por qué tenemos como segundo idioma el inglés? Muchos, yo no, gracias a Dios. Eso nos lleva también a tener una cierta empatía, a tener cierta cercanía con los países de lengua inglesa, que por cierto son los creadores de la globalización actual. Ya sabemos que los primeros creadores de la globalización fuimos los españoles con el descubrimiento y sí, conquista de América. Y nada por lo que pedir perdón, como diría un escritor argentino que muchos ya conoceréis. Y no voy a decir ni el nombre porque no va a hacer ni falta. Hay personas que no hace falta dicha presentación. Y bueno, y luego está el poder y potencia dentro de su territorio, dentro de un territorio en concreto. ¿Esto qué quiere decir? Digamos que es la categoría o el nivel de potencia o poder que tiene un Estado-nación. Porque no es lo mismo tener vastas extensiones de territorio, pero luego carecer de cierta soberanía política. O podemos poner un ejemplo de, no sé, se me viene ahora la actual Siria, que ha sido objeto ya del sueño francés e inglés por excelencia, y ahora se está volviendo el sueño israelí y turco por excelencia, un Estado completamente débil, no en descomposición, sino digamos en reconstrucción, porque la República Árabe Siria, dirigida por tantos años por los Assad, que era el último reducto de aquel llamado panarabismo, socialismo árabe, digamos que mediante la alimentación por parte occidental, y también hay que decirlo, wahabita por parte de en fin, Arabia Saudí, Qatar, y por parte de Israel y en buena parte Turquía, se alimentaron potencias yihadistas que llevaron la, básicamente a la guerra contra Siria, a lo cual lo ha venido debilitando y que también iba acompañado con esa política de sanciones de los grandes defensores del mercado libre, perdón, del libre mercado, y el dejar hacer y dejar pasar. Por lo que se convirtió también en cierta manera estable, pero no tenía un grandísimo poder como tal. Aunque su importancia geográfica era bastante notoria por aquello llamado de Pentalasia. Y también que era parte del eje de resistencia chií.
Y bien, ahora vamos a los factores dinámicos o cambiantes, ¿no? Estos son los siguientes, ¿no? Apropiación del territorio, áreas de influencia, conciencia social nacional o la polaridad, soberanía, dependencia. Bien, estos factores dinámicos se tienen muy en cuenta para el, ¿cómo os digo? Para la llamada geoestrategia, que es la puesta en práctica de planes y programas geopolíticos, ¿no? Contra un país o para con uno mismo. Y bueno, la apropiación del territorio, digamos que es así como se funda el Estado. El Estado se funda mediante la expropiación de territorios que a su vez son objeto posible de expropiación de otros estados. Y sí, en muy buena parte nace la propiedad privada. Y bueno, esta apropiación de territorio, ¿a qué se debe? Pues esto se debe a ese riesgo que siempre hay de, en fin, de que un territorio se te independice o te lo independicen, que todo hay que decirlo. Recordemos perfectamente lo que pasó en Kosovo en 2008, ¿no? Aquel riego de democracia que llevó a cabo nuestro queridísimo antiguo secretario general de la OTAN, el señor Javier Solana, dándole la orden a Wesley Clark para hacer un bombardeo durante 80 días de lo que es Serbia, para que después, durante 80 días, a diestro y siniestro, porque hasta reventaron la embajada de China en aquella zona, pues las tropas de la OTAN penetrarían en el territorio y, en fin, directamente se harían básicamente con la porción geográfica que allí se encontraba. Esto es la típica estrategia aeroterrestre de la OTAN que siempre ha utilizado contra países más débiles. Aquí volvemos, desde luego, a esa potencia, ¿no? Digamos que la potencia se puede medir en la proyección de Estado, en fin, economía, demografía, etcétera. Y también las buenas relaciones internacionales, ante todo. ¿Y qué ocurrió después? Que le independizaron Kosovo. Disculpen, le independizaron Kosovo en el año 2008. El bombardeo y demás fue en 1999, discúlpenme. Pues bien, en el año 2008 hubo países muy occidentales que reconocieron dicha escisión, que era ni más ni menos que Kosovo, que fue provincia de Serbia desde el siglo XII y que, en fin, le robaron esa Serbia. Se la robaron por toda la cara y sin ningún tipo, en fin, como siempre, violando aquel principio de herencia y demás. Y bueno, atentos a lo siguiente, y es que en España lo mismo nos ocurre, ¿no? Las conexiones que había del separatismo catalán con la Fundación George Soros, en fin, o la Open Society, el separatismo catalán que también estaba bastante vinculado a Londres, el separatismo catalán que estaba muy vinculado a Israel. Recuerdo bastante, una de las mayores conexiones es la señora Pilar Rahola, invitando a bastante gente del Mossad, soldados israelíes a Cataluña, a pasar muchas veces las vacaciones. De esto no se dice nada, claramente. O también las conexiones de ETA, también con, con Israel. Recordemos que, uno de los libros de cabecera de ETA era el Manual de Combate de Irgun, que era el grupo terrorista sionista del Estado de Israel, ¿no? Un Estado, por cierto, que se fundó mediante el terrorismo y los terroristas. Esto es historia, esto no es una opinión en absoluto. Y bien, también hay otro factor dinámico cambiante que es la conciencia social o nacional. Aquí volvemos incluso a la cuestión de la protección del territorio, porque si tú te quieres apropiar de un territorio, aunque sea a través de terceros, o a través de la estrategia del divide y vencerás, tienes que establecer también un cambio en la conciencia social y nacional. Esto es evidente, ¿no? Ese cambio se establece mediante la creación no solo de fundaciones, ONGs, que impulsen estas ideas de separación de una parte del Estado con respecto a ese Estado para debilitarlo, y generalmente suelen ser aquellas zonas estratégicas para el país. Lo mismo podríamos decir con el llamado Turquestán Oriental de China, que también el movimiento uigur está muy fagocitado y está muy impulsado por, como siempre, Gran Bretaña y Estados Unidos. Detrás de todo separatista siempre hay un inglés. Esto se repite en la historia una y otra vez.
Y ya por último, las polaridad, soberanía y dependencia, ¿no? Esta polaridad, esta ambivalencia, ¿no? Digamos, soberanía y dependencia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es dinámico y cambiante también el efecto de soberanía y el efecto de dependencia. Generalmente, en un sentido formal o formalista, dentro de las relaciones internacionales, se concibe que todos los países tienen una soberanía política y que existe el principio de no injerencia, pero esto nunca es real como tal. Principalmente porque la soberanía, aunque está reconocida dentro del marco formal, exactamente es una soberanía bajo el papel. Está reconocida como soberanía, pero a efectos prácticos muchas veces no lo es. Un ejemplo de ello es España. La soberanía española es una soberanía de derecho. Tú tienes el derecho a ser soberano, se te reconoce como tal, pero no eres una soberanía de hecho, porque ya tienes una política dependiente a escala militar con los Estados Unidos, con Marruecos, y también tienes una política económica y también de carácter administrativo con la Unión Europea. Entonces aquí en España se va a hacer no lo que el Estado Nacional español estime oportuno para lograr unos objetivos nacionales a medio plazo, sino que se va a hacer aquello que nos digan desde Bruselas. Entonces, aquí hablamos de una España, en este caso, que se reconoce como soberana, así internacionalmente, aunque a efectos prácticos sea completamente dependiente. No olvidemos que somos un país dedicados al sector servicios y poco más, porque así se estableció con la entrada a la Unión Europea allá por los 80, gracias al señor Felipe González, como moneda de cambio a ese grandísimo apoyo que le brindó el SPD a partir del año 74 para convertirse en presidente del gobierno español, por cierto, cumpliendo el ortograma geoestratégico de los Estados Unidos, ¿no? Y para ello se hizo uso del sistema de fundaciones de la República Federal Alemana, las que, por cierto, no solo recibió dinero Felipe González a través de su PSOE renovado de Suresnes, sino que también lo recibió la entonces Alianza Popular, hoy Partido Popular, la entonces UCD, hoy inexistente, a partir de esas fundaciones de los alemanes que actuaban como una parte de la diplomacia complementaria, ¿no? Un organismo más para, eh, a través del dinero, el poder blando en muy buena parte, reconducir la política de España y también de Portugal con Mario Suárez para que no cayera en manos del Partido Comunista en sus respectivos países, en este caso el español y en el otro caso el portugués. Así que imagínense si es importante todo esto. Y bueno, ya que hemos visto una parte más, en otros programas abarcaremos en otras cuestiones, vamos a ir a ver cuáles son, vamos, creo que nos da tiempo a una, a una noticia. Vamos a leer unas cuantas cosas que creo que vienen bastante a cuento, sobre todo lo que hemos explicado. Bien, a ver aquí. Bien, aquí tenemos a Euronews. En fin, esto no es sospechoso de ser ruso, norcoreano ni chino. Y dice lo siguiente, la cabecera dice lo siguiente. Rutte pide a los ciudadanos europeos sacrificios para aumentar el gasto en defensa. Esto ya parece un chiste de humor negro. Por menos ha ido uno a la cárcel. Y eso que estamos con el gobierno más progresista de la historia. Bien, los 32 aliados de la OTAN están debatiendo actualmente la posibilidad de aumentar la referencia de gasto en defensa desde el actual 2% del PIB, ¿no? Los ciudadanos de los Estados miembros de la OTAN deben aceptar sacrificios. Curioso, es cínico, como recortes en sus pensiones, sanidad y sistema de seguridad, para aumentar el gasto en defensa y garantizar la seguridad a largo plazo en Europa, declaró el jueves el jefe de la Alianza Militar, Mark Rutte. Como siempre, meten a un socialdemócrata en la Secretaría General. En fin, hoy les pido su apoyo. Es urgente actuar para proteger nuestra libertad, nuestra prosperidad y nuestro modo de vida. Sus políticos deben escuchar sus voces. Díganles que aceptan hacer sacrificios hoy para que podamos estar seguros de mañana, dijo Marrute durante un discurso en Bruselas. Díganles que tienen que gastar más en defensa para que podamos seguir viviendo en paz. Díganles que la seguridad importa más que nada. Algo así como decir,
Convenced a vuestras poblaciones que de por sí carecen de futuro, prosperidad, casa, familia, valores, economía individual para sostenerse a sí mismos, convencedles de que vivan aún peor, que yo no sé si eso es posible, aunque dentro del llamado jardín de Borrell creo que todo es casi posible, en nombre de la libertad, la democracia, los derechos humanos y demás zarandajas que ellos jamás han respetado y aquí lo están demostrando. Le están diciendo a la gente más en armas y menos en gastos sociales. Oye, ¿os imagináis que esto lo llega a decir alguien de la Alternativa por Alemania? Alguien de Vox, que esto lo llega a decir el mismísimo Vladimir Putin para proseguir la guerra en el tablero ucraniano contra la OTAN. Creo que esto llevaría a grandes en fin, a grandes contradicciones, ¿no? Estarían todos los periódicos de las furcias occidentales mediáticas diciéndonos a todos lo malos que son, que solo quieren gastar en defensa. Esto es increíble. El ex primer ministro neerlandés pidió a la alianza que cambie a una mentalidad de guerra. Increíble. Y acelere la producción y el gasto en defensa. Advirtió de que el 2% del PIB que la mayoría de los aliados de la OTAN gastan en defensa no es suficiente a largo plazo para disuadir posibles adversarios. Y bien, aquí quizá lo que podríamos estar viendo es algo así como un miedo o un aviso de que, claro, con el ascenso a la presidencia de Donald Trump en Washington, eh, claramente el flujo de dinero hacia Europa para alimentar el armatoste de la OTAN, pues podría haberse mermado. Pero hay aquí algo que hay algo detrás, mucho peor, que es directamente que están pidiendo que las diferentes sociedades de los diferentes países europeos cambien con una mentalidad de guerra. Ustedes saben lo que es eso. Básicamente está pidiendo un cambio psicológico en la población para que tenga claro, tenga presente de que en cualquier momento nos tenemos que ir a la guerra. Y mi pregunta es, ¿pero contra quién? ¿Contra Rusia? ¿Estos son los que quieren ir a la guerra contra Rusia? ¿Quién en España va a defender a esta gente? Es lo que yo me pregunto. ¿Quién a esta gente le va a defender aquí? Y este sistema que carece completamente de legitimidad, como es las diferentes democracias europeas de mercado pletórico capitalista, superliberales, donde, a lo máximo que puede aspirar un ser humano es a tener un patinete eléctrico, comer 3 veces al día de forma ecosostenible, por supuesto, y como mucho vivir en un cuchitril con 5 personas por 600 euros al mes. No lo sé. La verdad que tampoco es un modo de vida como para defender a esta gente. En fin, si nos quedamos en el 2%, sí, ahora estamos seguros, pero dentro de 4 o 5 años puede que ya no lo estemos. Y la disuasión podría estar demasiado debilitada para mantenernos a salvo de lo que ocurra en Rusia y en otras partes del mundo. En fin, yo voy a decir la siguiente pregunta. ¿Sus hijos van a ir? Porque ya sabemos cómo funcionan las guerras para esta gente. Finalmente van a lo mismo, ¿no? Obreros de todos los países matados. Pero claro, matados contra los enemigos geopolíticos de los occidentales. Que vayan los hijos de los trabajadores. Que vayan los trabajadores a matarse por los campos de Europa para defender a una serie de oligarcas, que ellos sí que son oligarcas, como es la Secretaría General de la OTAN, que la elige alguien democráticamente, yo creo que no, que se la van pasando unos a otros, en fin, las secretarías se la pasan unos a otros, y cuyo comandante supremo, por cierto, esto seguro que no lo cuentan, es nombrado por el presidente de los Estados Unidos, no por los españoles, ni por los italianos, ni por los franceses, ni por los alemanes, en absoluto, ni por los belgas, no, 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 es elegido por los Estados Unidos. Y son los Estados Unidos quien financian el 70% del presupuesto de la OTAN, lo que significa que quien paga manda. Y quien manda son los Estados Unidos. Pero nadie elige democráticamente el comandante supremo, ni siquiera a nosotros desde el año 86 se nos ha vuelto a preguntar si queremos seguir dentro de la OTAN. Que por cierto nos dice qué tenemos que hacer, qué tenemos que decir y dónde tenemos que ir. Eso es la gran pregunta. ¿Qué hacemos ahí? Con el gobierno más progresista de la historia, ecosostenible, resiliente, de género,
y demás socialdemocratadas liberales. Es lo que hay que afirmar. Y bien, aquí vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente para que veamos de cómo va esa Europa avanzada, socialdemócrata, y que, por cierto, está cada vez sufriendo ya no solo la crisis económica de 2008, como es en nuestro caso, sino una bajada de poder adquisitivo sin parangón. Bien, aquí vamos a ver cuánto han gastado, en fin, los países de la pasada década, ¿no? El cambio de diferencia de gasto de 2014 a 2024. No olvidemos que la guerra de la OTAN contra Rusia con el tablero ucraniano empieza en 2022, en febrero de 2022. Vamos a ver la subida de narices desde 2014 a 2024. Vamos a lo bueno. Vamos a lo bueno, que siempre me gusta empezar por casa. Fíjense ustedes, 2024, perdón, en 2014 el gasto era del 0,92 y curiosamente repetimos, el gobierno más progresista de la historia, hemos subido al 1,28%. Pero es que no vamos también a Polonia, que es la que supera todo, esto que llamaría Churchill la hiena de Europa, ha pasado de 1,88 en 2014 a un 4,12. 4,12. Hablamos de un país que es tocante con Rusia, que es fronterizo con Rusia, y lo van a convertir en el siguiente búnker de la OTAN contra la Federación Rusa. Y lo podemos ver perfectamente. Vamos a ver perfectamente cuál es, en fin, Alemania, la pacífica Alemania. En 2014 hubo un gasto de 1,19. En 2024, 2,12. Digamos que si os fijáis, todas las barras han subido, todas. Es que no hay ninguna que haya bajado en absoluto. Y esto claramente va a una especie de rearme, una guerra fría 2.0 contra la Federación Rusa, cuando es un enemigo que nadie, en fin, está justificado en absoluto, puesto que la política de Rusia con Europa siempre fue la misma. A Rusia nunca le ha interesado estar en un conflicto abierto con los europeos, aunque en mi caso no me considero europeo, pero eso lo dejamos para otro debate, sino que lo que le ha interesado, pues, tener relaciones económicas, relaciones diplomáticas, pero que desde luego no le toquen tampoco las narices, porque claro, los rusos, a diferencia de los españoles, sí tienen memoria histórica. Esto que llamamos memoria histórica, ellos no la olvidan, ellos sí son conscientes de lo que son. Pero todo tiene una explicación geopolítica que ya iremos desgranando con el tiempo. Y esperemos que en el próximo programa pues, tengamos un invitado. Bien, ahora vamos a venir a esta parte que me pareció muy interesante, el sacrificio de los ciudadanos, ¿no? Rutte, que intervino en un acto organizado por el think tank Carnegie Europe, perdonen, hizo un llamamiento a los ciudadanos de los países de la OTAN para que digan a sus políticos que apoyan un aumento del gasto en defensa, aunque ello suponga gastar menos en otras prioridades. Repito, un think tank como es este, Carnegie Europe, hizo un llamamiento a los ciudadanos de los países de la OTAN para que digan a sus políticos que apoyan un aumento del gasto en defensa, aunque ello suponga gastar menos en otras prioridades. Algo así como decir a la gente, oiga, a un señor que anda por la calle, oiga, me refiero sin casa y sin nada, oiga, apoye usted que a usted le sigan robando, o usted le sigan empobreciendo para que todo vaya a armas contra un enemigo inexistente como es Rusia, que solo se lo ha inventado Europa con su rusofobia heredera de aquella política de estrategia de la tensión y de la contención de la Guerra Fría, para que te quiere. Pero quitándole usted en sanidad, en educación, en pensiones, porque ¿para qué la quiere usted? Si usted se va a morir, usted es un trabajador. Si no lo quiere, es que es cínico, es cínico. Es básicamente pedirle a la gente que se suicide y encima pedirle a la gente que pida que se suicide. Esto es increíble, ¿no? Por término medio, los países europeos gastan fácilmente hasta una cuarta parte de su renta nacional en pensiones, sanidad y sistemas de seguridad social. Nosotros necesitamos una pequeña fracción de ese dinero para hacer nuestra defensa mucho más fuerte y preservar nuestro modo de vida. Dar prioridad a la defensa requiere liderazgo político. Puede ser duro y arriesgado a corto plazo, pero es absolutamente esencial a largo plazo. Esto espero que se lo aplique él a su economía, que por cierto pagamos todos con nuestros impuestos,
y que desde luego todos sabemos que no lo va a hacer. Ni sus hijos van a ir a la guerra, él tampoco se va a recortar en sus gastos diarios que pagamos todos y que, por supuesto, él no va a morir de frío en su casa, porque aunque recuerden aquello del señor Borrell de pasa frío para combatir a Vladimir Putin, todos sabemos que el señor Borrell no pasaba frío en su casa, que por cierto también pagamos todos, y algún que otra escabechina con la corrupción por la que fue acusado, que eso lo dejaremos para otra. En fin, no hay que olvidar que en Europa somos el 10% de la población mundial. Gastamos el 50% de todo el gasto del mundo en seguridad social. Así que, en ese sentido, creo que tenemos cierto margen de maniobra. Claro. En fin, somos el 10% de la población mundial, gastamos el 50% de todo el gasto del mundo en seguridad social, así que ¿qué más da? Te estoy diciendo eso, que qué más da. Y encima con una ciertas formas aterciopeladas, como ellos acostumbran, con su lengua de palo, liberal y bífida. Otra cosa no son. Para desbloquear más dinero para el sector de la defensa, los ciudadanos de los países de la OTAN, especialmente en Europa, también deberían decir a sus bancos y fondos de pensiones que es sencillamente inaceptable que se nieguen a invertir en la industria de defensa, argumentó Rutte. La defensa no está en la misma categoría que las drogas ilícitas y la pornografía. Invertir en defensa es invertir en seguridad. Es una obligación. Esto es increíble. Em, no sé si que queremos que lo comentemos, pero desde luego estos son declaraciones propias de un lunático, una persona bastante cínica, que a lo único que puedo aspirar es a que todos vayamos por un barranco en nombre de, repito, no sé qué plan estratégico, porque aún no nos han presentado ese supuesto plan de invasión rusa de Europa, una vez más en esta parte del nuevo muro, ¿no? Que no está en Berlín, sino que está un poquito más al este, por desgracia. Con la economía rusa comprometida a gastar en torno al 7% u 8% de su PIB en defensa para 2025 y el Reino Unido avanzando hacia un punto de referencia del 2,5%, los países de la Unión Europea también están debatiendo cómo intensificar los esfuerzos conjuntos para impulsar las capacidades de defensa tras décadas de falta de inversión tras el final de la Guerra Fría. Seguimos. Andrius Kubilius, recién nombrado comisario de Defensa de la Unión Europea, propone varias opciones desde la emisión de bonos de defensa hasta la reasignación de fondos destinados a otros programas de la Unión Europea o la reconversión de fondos no utilizados. El Banco Europeo de Inversiones también ha modificado recientemente sus normas para destinar 6.000 millones de euros adicionales a los sistemas europeos de seguridad y defensa de doble uso. Pero Kubilius considera un error invertir tan poco en defensa en comparación con la financiación verde. Junto a 1 billón de euros para financiación verde, solo hay 6.000 millones para defensa. Esto es un error, porque en mi opinión invertir en defensa es invertir en paz. Declaró el comisario en un acto celebrado en Bruselas a principios de esta semana. 8 de los 32 miembros actuales de la OTAN aún no han alcanzado el listón del 2%, entre ellos países de la UE como Italia, Bélgica y España. En fin, la geopolítica no para y esto cada vez está peor. Desde luego, se quejan prácticamente de que no haya más gasto en defensa, en este caso en nuestro país, que es lo que a nosotros nos compete. Pero la gran pregunta, y es la siguiente, y es lo que veníamos diciendo antes, ¿no? Los factores dinámicos, los factores fijos. ¿Cuál es exactamente la proyección, en fin, cuál es exactamente la proyección estratégica de España en este caso? España, a diferencia de Bélgica, tiene otras vicisitudes, a diferencia de Alemania, tiene otras vicisitudes. Y aquí lo que nos están diciendo es que todos nos comprometamos con una cuestión de inversión en defensa para combatir a un enemigo que, desde luego, a los españoles no nos ha atacado en ningún momento. Tenemos a otro que sí lo ha hecho en varias ocasiones, lo hace de formas reiteradas, lo hace de una forma más abierta, hay que decirlo, encarnizada, que es Marruecos. Marruecos es el auténtico enemigo y principal enemigo de España, en todo sentido. Porque yo sepa, Rusia no está reclamando ni Ceuta, ni Melilla, ni las Canarias, y veremos si la Baleares no también nos la mandan a tomar viento. Pero sí lo está haciendo Marruecos. Lo que pasa que en España tenemos el llamado lobby pro-marroquí, que siempre ha tenido su grandísima representación en el rey Juan Carlos I. Juan Carlos I, que de por sí ya se planteó a finales de los 70
entregar Ceuta y Melilla a el entonces sátrapa narcodictador, bueno, sí, narcodictador, que era el señor Hassan II. Otra cosa no será, pero desde luego una persona dedicada a las matanzas y limpiezas étnicas contra los saharauis, que siempre han sido y van a ser españoles, hasta que no se les otorgue de verdad el reconocimiento de nación política como República Árabe Saharaui Democrática, pues siempre hemos tenido nosotros ese problema, tener el enemigo en casa y a los de casa al servicio del enemigo. Es precisamente quien se está armando hasta los dientes en nuestra frontera es Marruecos. Quien amenaza nuestro territorio es Marruecos. Quien amenaza a nuestros pesqueros es Marruecos. Quien incluso no reconoce la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, y a veces Canarias, es Marruecos. Pero claro, ¿quién es Marruecos? Marruecos es el gran aliado de Israel. Marruecos es el gran aliado de los Estados Unidos. Cada 2 por 3 Estados Unidos e Israel, perdón, Estados Unidos y Marruecos se dedican a hacer maniobras conjuntas directamente en propias aguas nacionales españolas en las costas de Canarias. Y cada vez que nos hemos quejado de una forma, repito, aterciopelada, las respuestas de Estados Unidos han sido propias de alguien que manda, que poco más se mandaba a callar. No, 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 eso son aguas internacionales y podemos hacer lo que nos dé la gana. ¿Vosotros os imagináis que España hiciera maniobras conjuntas con Corea del Norte, con Cuba, no sé, con Nicaragua, con Rusia o China en las costas de Florida? ¿Os imagináis? Porque ya os digo yo que lo que se estallaría ahí, mínimo sería la guerra. Y más Estados Unidos, que es una potencia regional. Pero como, repito, España es una potencia media, que ya ni eso, y Estados Unidos es un gran hegemón, en descomposición, pero gran hegemón, que seguramente forme parte de ese llamado nuevo orden alternativo, ¿no? Pues resulta que las tornas serían muy diferentes. Nosotros los españoles, como tenemos un gobierno muy caniche, callamos y ya está. Pero el caso que vuelvo a repetir que quien de verdad amenaza nuestra soberanía política, nuestra soberanía territorial, es el Reino de Marruecos. Quien, por cierto, se beneficia del tráfico ilegal de personas en el estrecho es Marruecos. Incluso el tráfico de droga, el tráfico de armas, etcétera, se beneficia a Marruecos en detrimento de España. No olvidemos que Marruecos, lo que es la producción de hachís, tiene un muy buen porcentaje de impacto en su Producto Interior Bruto. Y es también Marruecos quien, desde luego, se las gasta bastante mal contra España. No olvidemos por qué quitaron a la señora González Laya del Ministerio de Asuntos Exteriores y pusieron al actual, en fin, Álvarez, precisamente a petición de Mohamed VI, tras los problemas que hubo con la estancia en Logroño de Brahim Gali, ¿no? Que era el líder del Frente Polisario, que se estaba curando del bichito aquel, ¿no? Aquel problemilla que hubo, que no se sabe aún qué pasó. Así que nada, después de todo esto, he de decir que, en fin, disculpen, soy nuevo, no me peguen. Después de esto, pues los dejaremos por ahora. Ha sido una horita bastante sustanciosa para ser el primer programa y espero que las próximas sean mejores. He de decir que quiero pedir disculpas si ha habido algún tipo de error, ya sea en la propia explicación, en el orden de la explicación o también con las propias noticias. Pero es mi primera vez, esperemos mejorar y desde luego, pues como siempre dice un buen amigo mío, la geopolítica no descansa, pero nosotros a veces tenemos que hacerlo. Así que espero que os haya gustado. Así que like, comentario insultando aunque sea y suscripción. Vendremos más y mejor. Muchísimas gracias.